Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Rezan las letras de un himno muy conocido llamado Santo, santo, grande, eterno Dios. Sean todos bienvenidos a la casa de oración de nuestro Dios para rendirle culto debido a su nombre. El Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Reunidos le da la más cordial bienvenida. Pido por favor a todos los presentes que se pongan de pie y juntos vamos a cantar la doxología. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el primer libro, Génesis, y vámonos a leer del capítulo 37, los primeros 4 versículos. Génesis, capítulo 37, los primeros 4 versículos, y voy a empezar leyendo el 1, ustedes el 2. Terminamos juntos en el 4, amén. Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el pobre estaba con los hijos de Lida y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y juntos el 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecía y no podía hablarle pacíficamente. Oremos, hermanos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, estamos aquí ante su presencia para estar en este su día alabando y glorificando su nombre. Señor, su palabra dice que debemos orar por las personas colocadas en autoridad, en eminencia. Oramos por todos los presidentes que componen este planeta Tierra, por sus ministros, sus colaboradores. Oramos, Señor, por el problema que hay en Israel y en la franja de Gaza. Tu pueblo está en un conflicto. Oramos también por Rusia y Ucrania. Y oramos también por el Ecuador. Señor, un país también que está en conflicto con las drogas y la corrupción. Señor, que su mano de gracia continúe controlando todas las situaciones. Y también oramos, como dice su palabra, por los hermanos que están enfermos, que están abatidos en sus cuerpos.
Oramos, Padre bendito, por la hermana Ruth Ortiz, el hermano Orlando Plaza, la hermana Anita Pinto, el hermano Nelson Sabando, y por las familias Benítez, Anilema. Y también oramos por el joven Eduardo Ángel. Usted conoce su estado de salud y usted sabe todo de sus órganos. Oramos para que usted en su mano de gracia continúe dando la sanidad que sus cuerpos necesitan. Y de la misma manera oramos por Rafael Rendón. Usted conoce su situación. Y oramos también, Señor, por aquellos que han perdido seres queridos en estos momentos. Que su mano de gracia esté fortaleciendo sus vidas y corazones. Y Señor, pedimos que usted continúe con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos y poniendo nuestras mentes en predisposición para escuchar y obedecer su palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar juntos el himno número 14, Nuestra Esperanza y Protección. En el mundo vamos a afrontar dificultades, problemas, tormentas en la vida. Es más, Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Él es nuestra esperanza, pero también nuestra protección. Y además de eso, como si fuese poca cosa, es también el placer de nuestras almas. Amén. Vamos a cantar, pido que por favor se pongan de pie, el himno número 27, El placer de mi alma. Corazón, ese
¿A quién iremos? Hablando hacia Jesús. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Derribado, destruido, perseguido, abandonado, sigo de pie, solo por tu gracia, corro y seguro a tus brazos otra vez, mi refugio es tu dulce presencia, mi escondite es tu tierno amor, me levanta tu poderosa palabra, corro a ti, Dios, corro a ti, trae vida a los huesos secos. Y basta que nosotros acudamos a Dios en oración y Él nos va a recibir siempre. Alabemos al Señor por tremenda bendición que Él nos da. Pueden tomar asiento, hermano. Muchas gracias. En este momento, nuestro pastor Samuel Villavicencio va a presentar ante el Señor. Pido a los padres cristianos evangélicos, a nuestra hermana Diana Elisa Quito Torres, nuestro hermano Jonathan Alexander Soria Casal. Pasen acá. Ellos van a presentar a la gran Valentina Abigail Soria Quito. Pido a ustedes, hermanos, que se pongan de pie y abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Y vamos juntos a leer desde el 13 al 16. Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Amén. Y vamos a leer juntos, porque ustedes en este momento se convierten en testigos de la decisión que estos hermanos en Cristo se han tomado de presentar a su tierna Valentina para seguir en los caminos de Dios. Ellos son responsables del futuro espiritual de su hijo y ustedes son los testigos. Empecemos a leer el versículo 13 a la 1, 2, 3. Y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no os arrepentiráis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía.
La Biblia dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Oremos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, aquí están estos padres cristianos, viven en el temor tuyo y desean que su hija también siga sus ejemplos. Señor, usted le ha dado un poquito de su herencia a ellos para que hagan una buena mayordomía, una buena administración en la vida de esta pequeña. Señor, ellos se han comprometido ante ti y ante esta iglesia como testigos de criarla en el temor tuyo. Pedimos su guía, su dirección y que tú los cubras de mucha sabiduría para que la puedan guiar en el temor tuyo. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su bendita palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Permanezcamos firmes caminando en la fe. Escuchemos con atención y reverencia. Resulta vital comprender la diferencia entre andar en tinieblas y enfrentar momentos sombríos oscuros. Como creyentes en Cristo no vivimos en las tinieblas del pecado, sin embargo, para que seamos moldeados por el Señor permite que enfrentemos pruebas y tribulaciones. En el libro de Génesis y en los capítulos del 37 al 39, encontramos la historia de José. En esta historia podemos encontrar muchos principios, pero por el tiempo solo vamos a ver 6 principios para cuando estemos pasando por tiempos de dificultades. Mientras estamos en medio de las pruebas, no podemos entender lo que Dios desea alcanzar por medio de esa dificultad que Él nos está permitiendo. Y nos ofuscamos y no entendemos qué es lo que Dios quiere que aprendamos en medio de esa dificultad. La Biblia nos asegura que el Señor desea lo mejor para nuestras vidas y que obrará incluso en tiempos más difíciles, siempre para nuestro bien. Y veamos ahora el primer principio. Dios está con nosotros en los momentos difíciles y esa es la base. Este es el cimiento para poder enfrentar cualquier tipo de prueba. Guiados por sus celos, los hermanos de José organizaron, tramaron, planificaron asesinarlo. Pero el Señor tocó el corazón de 2 de sus hermanos. Y vamos a ver qué es lo que pasó con el primer hermano, Rubén. Génesis 37, 21. Génesis 37, 21. Vamos a ver la conducta de uno de los hermanos de José cuando planificaron asesinarlo. Y Génesis 37, 21 dice: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Parece que José ya lo tenían atado en sus manos y Rubén va y le desata las manos. Veamos la conducta del otro hermano, Judá, 26, versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte?
Entonces los lleva a reflexionar a los demás hermanos que no van a sacar nada matándolo. Y ese se llama, ¿quién es ese hermano? Judá, muy bien. Entonces la Biblia afirma que Dios estaba con José en todo momento, desde el instante en el que fue vendido como esclavo hasta su muerte. Siempre estuvo Dios con José. El Señor le prosperó y le dio gracia delante del faraón. Y permítanme dar una correcta interpretación de esta palabra faraón. Faraón era el título que se daba a todos los reyes en Egipto. Ese era un título. Era un título como rey o como presidente. Faraón. Utilizado para designar al líder de un país. Los faraones que se mencionan en Génesis y en Éxodo eran personas totalmente diferentes, no eran los mismos. Entonces por eso tenemos que saber por qué se llama faraón. Era un título como presidente. Ahora sí, vamos al capítulo 39 de Génesis para ver los versículos del 1 al 6. Génesis 39, voy a leer los versículos del 1 al 6. Amén. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón o del presidente, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, o sea, lo que hacía José, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa, administrador de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Hasta las propiedades en el campo también eran bendecidas por José. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Se dan cuenta lo que pasa aquí con José? Bueno, José rápidamente ascendió de ser un esclavo ordinario, trabajando afuera, para ahora trabajar dentro en la casa de su señor. Luego llegó a ser asistente personal de Potifar y finalmente fue puesto a cargo de toda su casa. El éxito de José no se debía solo a su habilidad, sino al hecho de que la bendición de Jehová estaba sobre él, y que a través de él Potifar disfrutó de las bendiciones de Dios. Y voy a leer Hebreos 13:5, que es una promesa que Dios hace a sus hijos que son obedientes. Y Hebreos, no pierda porque vamos a regresar a Génesis 41. Y Hebreos 13:5 dice lo siguiente: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, y aquí está lo que me quiero referir: no te desampararé ni te dejaré. Y esa promesa es la que se hizo realidad en José. No te desampararé ni te dejaré. No existe un lugar tan lejano ni una dificultad demasiado grande para que estemos fuera del alcance del poder celestial de nuestro Dios. Y permítame leer también Josué 1:5.
para ver la protección de Dios a cada uno de sus hijos. Josué 1:5. Amén. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Miren, hermanos, así como Dios estuvo con Josué, Él está con nosotros cuando estamos enfrentando nuevos retos. Quizás no vamos a conquistar naciones, pero todos los días encontraremos situaciones complejas, personas difíciles y también tentaciones. Sin embargo, Dios promete que nunca nos abandonará ni dejará de ayudarnos. No importa cómo nos sintamos, Dios siempre tiene el control. Segundo principio, Dios permite los tiempos difíciles por una razón: aprender a depender de Dios. Dios permite los tiempos difíciles por una razón: aprender dependencia absoluta de Dios. Sin importar cuán difícil parezca la lucha, si usted es un seguidor de Jesucristo, Dios tiene una buena razón para permitir esa dificultad en su vida. José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo por sus hermanos. Y no fue hasta tener 30 años que llegó a ser gobernador de Egipto. Así que durante 13 años tuvo que enfrentar muchas adversidades. Y permítame leer Génesis 41-46. Génesis 41, voy a leer el versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Miren, hermano, José tenía 30 años cuando llegó a ser gobernador de Egipto. Era de 17 años cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Por lo tanto, había pasado 11 años como esclavo y 2 años preso en prisión. 11 años como esclavo y 2 años en prisión. En ocasiones, cuando sufrimos agravios, desviamos nuestra atención de Dios para enfocarnos en la situación que estamos enfrentando o en las personas que nos han maltratado. El Señor tenía un propósito con cada paso que dio José en el rocoso recorrido que le tocó vivir. En los planes de Dios, José no solo salvaría a su familia, sino también todo Egipto durante los 7 años que hubo de hambruna. Por eso José le dice a sus hermanos en Génesis 50:20: vosotros pensasteis hacer mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida a mucho pueblo. La dirección, hermanos, soberana de Dios en la vida de José ilustra la verdad que nos enseña también Pablo cuando escribe, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos 8:28, que ustedes se lo saben muy bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Miren, hermanos, Dios es capaz de cambiar las circunstancias a nuestro favor. Tenga presente que Dios no está ocupado en hacernos felices, sino en cumplir sus propósitos.
Es decir, la lección de una dependencia absoluta de Dios con una fe genuina. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Cuando en nuestras vidas, en medio de las pruebas, nos sentimos que somos las víctimas, que no deberíamos estar atravesando ese dolor, esa prueba, significa que nuestro enfoque todavía está en nosotros mismos y no en Dios. Y lo que Dios quiere de nosotros es, como en la vida de José, aprender a confiar en la soberanía y en la buena providencia de nuestro Dios. Y voy a leer Daniel 4:35. Tenemos que aprender a confiar en Dios en medio de las circunstancias que Él nos permite. Y Daniel 4:35 dice, ¿ya encontraron? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Así que si entendemos correctamente esto, lo único que tenemos que hacer es confiar en la voluntad de Dios, porque Dios hace lo que quiere en el cielo y lo que quiere aquí también en la tierra. Hermanos, las aflicciones no durarán más de lo necesario para que hagan la obra para la cual Dios lo permitió. Las aflicciones no durarán más de lo necesario para que hagan la obra para la cual Dios las permitió. Tercer principio: la oscuridad durará cuando sea necesario para que Dios cumpla su propósito. Todos nos impacientamos en momentos de dolor, y eso es normal. Pero si pudiéramos ver el futuro en medio de la oscuridad, le agradeceríamos al Señor, pues comprenderíamos el propósito de sus pruebas. Fue en medio de lo que José padeció en la casa de Potifar y en la prisión, cómo aprendió el lenguaje egipcio y aprendió sus costumbres. Y además adquirió habilidades administrativas, aprendió a vivir bajo autoridad y supo cómo supervisar a otros, y lo aprendió en medio de la esclavitud. Dios lo preparó para que llegara a tener un gran y maravilloso servicio como segundo al mando después de Faraón. Pero eso lo logró mediante las aflicciones. Lo que el Señor nunca hizo fue mostrarle su plan. Y eso es importante que entendamos, hermano. Dios nunca le mostró el plan que él tenía con José, ni el tiempo que él ocurriría con él ahí. No le mostró nada de eso. Así que, aunque quisiéramos acortar las pruebas, tenemos que reconocer que son las dificultades las que nos moldean. Son las dificultades las que nos moldean. Más bien rindamos nuestra voluntad al decirle: Señor, no entiendo esto, ni tampoco es de mi agrado, pero me rindo ante tu propósito, cualquiera que este sea. Y el cuarto principio: a menudo aprendemos más en la oscuridad que en la luz. Sin importar en dónde estaba José, ya fuera en el fondo de la cisterna, o en la casa de Potifar, o en la cárcel, seguía avanzando hacia la luz.
Todo ese tiempo Dios lo continuó dirigiendo hacia su divino propósito. José vendría a ser el gobernador de Egipto. Su plan no solo salvaría a la familia de José, sino a toda la población de Egipto. Su historia quedaría escrita aquí en la Biblia para enseñanza y bendición de nosotros hoy. Todos evadimos tener que aprender por medio de las dificultades, y eso es normal. Todos evadimos tener que aprender por medio de las dificultades, pero las lecciones no se adquieren hasta que no pasemos por ellas. Experimentar nuestra completa dependencia de Dios en medio de las tribulaciones es muchísimo más efectivo que solo escuchar acerca de la fidelidad de Dios. Y permítame leer Salmo 40, los primeros 4 versículos. Salmo 40, voy a leer los primeros 4 versículos. Amén. Pacientemente esperé a Jehová, y cuando vio Dios la paciencia del salmista, que dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de las tribulaciones que estoy pasando. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado, feliz, dichoso el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Qué nos está diciendo aquí el salmista en estos 4 versículos? Esperar la ayuda de Dios no es fácil, hermanos. Sin embargo, David recibió 4 beneficios por hacer eso. Esperó pacientemente la voluntad de Dios. Número 1, Dios lo sacó de la desesperación, lo colocó sus pies sobre peña, enderezó sus pasos y puso un cántico nuevo de alabanza en su boca. Todo eso consiguió David. A menudo las bendiciones no pueden recibirse a menos que pasemos por la prueba de la espera. Pero somos muy pacientes y todo lo queremos ya. A menudo las bendiciones no pueden recibirse a menos que pasemos por la prueba de la espera. Quinto principio que vamos a analizar en la vida de José. Aún en los momentos sobrios, caminamos hacia la luz. Aún en los momentos sombríos, caminamos hacia la luz. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Al confiar en Él y al seguirlo en obediencia, podemos cumplir su plan. Tenemos que obedecerlo aun cuando tomar la decisión correcta no sea agradable para nosotros y sea difícil o implique sacrificio. Tenemos que obedecerlo. ¿Por qué? Porque así como nuestro Padre Celestial moldea nuestro carácter, y Dios utiliza esa situación para moldearlo. Solo la obediencia fiel nos permite crecer en sabiduría y madurez para servirle. Si no puede ver la luz al final del túnel, puede que esté mirando en la dirección equivocada. Si no puede ver la luz en medio de esa dificultad al final del túnel, puede que esté mirando en la dirección equivocada.
no se enfoque en la oscuridad, sino fije su mirada en el Señor. Él no ilumina todo el camino al mismo tiempo. Él no ilumina todo el camino al mismo tiempo, sino que alumbrará lo suficiente para que podamos dar un paso a la vez. Y Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En esta vida, hermanos, andamos a través de un bosque oscuro de maldad. No obstante, la Biblia puede ser la luz que nos muestre el camino hacia adelante para así no tropezar al caminar. Estudie la Biblia para que pueda ver su camino con la suficiente claridad y así permanecer en la senda correcta. Sexto principio: lo que aprendemos en la oscuridad debemos compartirlo en la luz. Lo que aprendemos en la oscuridad de las pruebas, dificultades, debemos compartirlo en la luz de Cristo. José había crecido en una familia que creía en Dios, pero de pronto se encontró en medio de una sociedad idólatra, pagana. Al interpretar el sueño de Faraón, en ningún momento trató de ocultar su fe en el único Dios y verdadero que él creía. Y vamos al Génesis 41, voy a leer los versículos, voy a leer algunos versículos de este capítulo 41. Génesis 41, y voy a leer unos 3 versículos, pero diferentes, del mismo capítulo 41. Voy a empezar con el versículo 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río. Versículo 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Versículo 28. Esto es lo que respondo a Faraón: lo que Dios va a hacer. Miren, lo que Dios va a hacer. En primer lugar pone a Dios. Lo ha mostrado a Faraón. Versículo 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa: la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. En toda la respuesta que José da a Faraón respecto a la interpretación de su sueño, no se mezcló él, sino que dijo: es Dios quien te está dando la respuesta, y esta es la respuesta. No soy yo, es Dios. José pudo salvar una nación al traducir el plan de Dios que tenía para Egipto en acciones prácticas. También nosotros debemos tomarnos el tiempo para traducir acciones prácticas en el plan de Dios que tiene con nosotros. Muchos de los que caminan a nuestro alrededor viven en tinieblas, en vanidades, ansiedades y frustraciones. Y permítanme leer Santiago 1:12. Santiago 1:12. Al final de su Biblia está por al lado de Hebreo. Santiago 1:12 dice: bienaventurado, feliz, dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Miren, hermanos, hay aquí algo muy importante que debemos de comprender: que las pruebas también son utilizadas por Satanás para convertirlas en tentaciones en contra de nuestra vida. Es por eso que este versículo nos habla de 2 cosas muy importantes: tentación y pruebas. Tentación y pruebas. Miren, hermano, Satanás
cuando estamos pasando por este proceso, vendrá a tentarnos, a incitarnos para que busquemos una salida humana, que hagamos locuras, que hagamos las cosas a nuestra manera sin tomar en cuenta a Dios, que huyamos del problema, que busquemos una salida fácil, que busquemos una salida de emergencia para librarnos de la prueba que Dios ha permitido en nosotros. Y eso hace Satanás. Quiere transformar una prueba que Dios permite para moldearnos, para convertirla en una tentación. Satanás en los tiempos de prueba siempre se acercará a nosotros para que tomemos decisiones necias, apuradas y desesperadas. Abandonar nuestro hogar, renunciar al trabajo, realizar negocios ilícitos, caer en algún vicio y hasta en el suicidio. Dios ya no me escuchas, Dios ya se ha olvidado de mí, ya no tengo nada que hacer, Señor, mándame la muerte. Satanás es tan astuto que quiere convertir una prueba que Dios utiliza para mejorarnos en una tentación. Pero la palabra de Dios, nunca encontraremos un versículo que nos diga que tenemos que huir o evitar la prueba. Se nos dice que debemos huir de la tentación, pero se nos dice que debemos pasar por la prueba. Se nos dice que debemos huir de la tentación, pero sí tenemos que pasar por medio de la prueba que Dios permite en nuestra vida. Es decir, que debemos aceptar con fe los procesos de Dios en nosotros. Cuando pasamos la prueba, podemos decir con toda seguridad en nuestra vida, como lo dijo el apóstol Pablo cuando escribió en la segunda carta a su joven y amado Timoteo, del capítulo 1, versículo 12, dice: por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Eso dice Pablo cuando le escribe a su joven y amado Timoteo. Yo sé a quien he creído. Al salir de la prueba, nos damos cuenta que hemos creído y hemos puesto nuestra vida en Dios Todopoderoso, en un Dios que da vida, en un Dios que sana, en un Dios que liberta, en un Dios que hace maravillas. Y la pregunta final es: ¿cuál es el propósito o el objetivo de nuestro Dios al hacernos pasar por las pruebas y dificultades que estamos atravesando hoy? ¿Cuál es el propósito de Dios en medio de ellos? Bueno, la respuesta la tenemos en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, al versículo 10. Primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 10. ¿Por qué, Señor, estoy inmerso en diversas dificultades, en diversas pruebas? ¿Para qué, Señor? Aquí está la respuesta. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, y escuchen bien, después que hayáis padecido un poco de tiempo por todas estas pruebas, ¿qué va a pasar? Él mismo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahí está la respuesta, hermano. Tenemos que atravesar la prueba, porque nuestro Dios tiene 4 propósitos de bendición para nuestras vidas.
perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. ¿Pero después de qué? ¿De que hayamos huido de la prueba? No, después de que hayamos pasado por las pruebas. Caminemos seguros hacia el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, hacia la santificación y la madurez espirituales, hermanos. Ningún hijo de Dios está exento de momentos oscuros, tenebrosos, llenos de dificultades. Ningún hijo de Dios está exento de eso. Esto es lo que podemos aprender en la vida de José. Es importante que aprendamos estos 6 principios para que podamos recordarlos cuando llegue la adversidad o si ya estamos en medio de la adversidad. Y se los voy a recordar. Dios está con nosotros en los momentos difíciles. Dios permite los tiempos difíciles por una razón: aprender dependencia absoluta de Dios. La oscuridad durará cuanto sea necesario para que Dios cumpla su propósito. A menudo aprendemos más en la oscuridad que en la luz. Aún en los momentos sombríos, caminamos hacia la luz. Y lo que aprendemos en la oscuridad, debemos compartirlo en la luz. Al pasar por tiempos difíciles, siempre es gratificante escuchar a Dios que está con nosotros, que tiene un propósito en la prueba y que el sufrimiento no durará para siempre, y que cualquier prueba y dificultad que usted está pasando, Dios sabe que la puede soportar, porque Él no le dará más de lo que usted pueda resistir. Sin embargo, las bendiciones de Dios no están garantizadas para todos, solo son para aquellos que han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y ahora me quiero dirigir a los que aún no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal y los que nos están viendo por el internet. Voy a leer Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. Los que lo rechazan como hijo de Dios no pueden apropiarse de esta promesa. Esta promesa es solo para los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y si alguien aquí en esta sala no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal y quiere apropiarse de esta promesa de Dios, es el tiempo de volver y abrir su corazón a Dios. Si usted aún no ha dado ese paso de fe, lo mejor es que deposite su confianza en el Cristo como su Señor y Salvador. Reconozca ante Dios que ha pecado y confiesen que Cristo murió en la cruz para ocupar el lugar suyo y mío y saldar la deuda de mi pecado y de su pecado. En ese momento, cuando los derechos, privilegios, bendiciones y promesas que pertenecen a los hijos de Dios también serán suyos, y lo único que tiene que hacer es abrir la puerta de su corazón y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal. Usted tal vez que está aquí o los que nos miran por el internet dirán: yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero abrir mi corazón hoy a Cristo, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, yo estoy aquí para ayudarle. Dios ha dejado un medio para comunicarnos con Él, y ese medio se llama oración. Orar es hablar con Dios. Y voy a componer una oración ahora. Y yo le pido respetuosamente que haga suya esta oración. Inclinemos nuestro rostro, cierren sus ojos en señal de reverencia a Dios.
Y aquella persona que quiera abrir su corazón a Dios y quiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal y hacer suya la promesa de que Dios estará siempre con nosotros, dígale al Señor así: Señor, hoy su palabra me ha confrontado y reconozco que lo necesito. Señor, perdone todas mis maldades, límpieme y hágame una persona digna de usted para poder glorificar y ensalzar su santo nombre. Gracias, Señor, por tu perdón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si los que están presentes en la sala y no han aceptado a Cristo y lo hicieron hoy, yo les pido que alce su brazo en alto así, diga: yo hice la oración y acepté a Cristo como Señor y Salvador personal, o me reconcilié con Dios. ¿Alguien hizo suya esta oración? ¿Alguien hizo suya esta oración aquí en la sala? Levante su brazo en alto, no tenga vergüenza, y diga: yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Alguien, mire, Dios está tocando la puerta de su corazón y Dios quiere que usted abra esa puerta, porque Dios no la va a abrir. El que la abre es usted. ¿Alguien lo hizo? Y me dirijo también a los que están viéndonos por el internet. Si usted hizo esta oración y la hizo de fe, ahora lo que a usted le corresponde es asistir a una iglesia en donde le prediquen la palabra de Dios sin adulteraciones y siga su desarrollo espiritual. Y que Dios les bendiga grandemente. Amén. Vamos a cantar el himno número 169, titulado Oh, cuán dulce. Oh, cuán dulce se halla en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, grato amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, grato amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre grato fiar en Cristo, cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, grato amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me de tu amor. Jesucristo, Jesucristo, grato amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Por nuestro pastor Samuel Villavicencio. Pongámonos de pie, hermanos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por su palabra, que es viva y eficaz, y es ejemplo maravilloso de la vida de José, que a pesar de ser muy joven, usted le permitió atravesar por dificultades enormes para convertirlo
en el segundo al mando de Egipto y ponerlo como gobernador de una tierra pagana, una tierra idólatra, pero ese fue su propósito, para dar vida a los hebreos que estaban atravesando una hambruna tremenda. Gracias te damos por esas aflicciones que usted nos permite pasar para el beneficio de cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, el amor de Cristo, la gracia infinita de Dios y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén.